En este tutorial vamos a conocer los enfoques y modelos de enseñanza y cómo son llevados dentro de una planificación en una educación básica, y conoceremos experiencias propias de los docentes, qué enfoques utilizan para que logren un aprendizaje significativo en el alumno. Pero, ¿qué es un enfoque educativo y por qué es importante que el docente implemente o siga un modelo? Primero, un enfoque es un proceso de enseñanza y aprendizaje de diferentes niveles educativos. Básicamente son sistemas y filosofías con las que se abordan las prácticas y labores académicas con la finalidad de optimizarlas e incrementar el alcance de las mismas. Por lo tanto, sostiene alguna idea de cómo aprenden las personas. Un enfoque da respuesta de cómo debería realizarse el proceso de enseñanza para que el alumno obtenga un aprendizaje. Intenta explicar la relación entre la enseñanza y el aprendizaje. Asigna niveles de responsabilidad a la enseñanza al que enseña y el valor que otorgan a la planificación o a la interacción. Un enfoque intenta indicar la dirección para la enseñanza, pero ¿tú sabes cuáles son las vías que utiliza el docente para ejecutarlas? Vamos a conocerlas. Entre las formas de enseñanza tenemos la instrucción didáctica, en la que el docente inicia con la instrucción y el alumno recibe la información, en el cual el alumno aprende por recepción. Después tenemos el entrenamiento, en el cual fomenta en el alumno el aprendizaje por medio de la ejecución de actividades guiadas por el instructor. Este aprendizaje se da a través de la imitación. Y por último tenemos la enseñanza socrática, en la cual permite al alumno aprender por la propia exploración y el descubrimiento personal a través de preguntas. Los aprendices son considerados como pensadores. Por otro lado, el aprendizaje de los alumnos se da en dos estilos. Uno de ellos es el aprendizaje holístico, que es cuando el alumno es capaz de integrar sus conocimientos para obtener un saber comprensible y significativo que le ayuda a solucionar problemas y obtener respuestas. Por ejemplo, cuando estudia historia puede hacer cuentas de matemáticas para saber cuántos años pasó, o un proceder, o cuántos kilómetros ha recorrido. Por ejemplo, o de ciencias naturales se averigua las causas de su muerte o las enfermedades que padeció durante su vida, en el cual se aplican los 4 pilares de la educación, en el que el alumno aprende a aprender, aprende a ser, aprende a vivir juntos y aprende a ser. Y también está el estilo serialista, en el cual los procedimientos son analíticos y secuenciales. Hay un avance paso a paso y tiene una preeminencia a la claridad y a la estructuración. Por otro lado, los supuestos sobre la relación entre la enseñanza y el aprendizaje destacan 3 enfoques, que es el enfoque casual, facilitador y mediacionales, entre el cual una de las características de los enfoques casuales es su visión optimista, responsabilidad por el grado de aprendizaje, enseñanza como condición necesaria y eficiente, diseño de un dispositivo técnico, tecnologías de enseñanza conductista o sistemática. También en el enfoque facilitador, una de las características es que no confía tanto en la enseñanza, crea un ambiente facilitador, enriquecido y seguro para que los alumnos aprendan explorando sus intereses y necesidades. El aprendizaje auténtico es el que el alumno hace por sí mismo. Y por último, el enfoque mediacional es el aprendizaje es explicada por cierta actividad del propio alumno. El alumno es capaz de hacer algo por sí mismo. La enseñanza opera sobre la actividad del alumno, no sobre el aprendizaje, y el aprendizaje es consecuencia de la actividad del mismo alumno. Un enfoque de enseñanza es la manera en cómo se va a concebir la enseñanza por parte del docente, en el cual se fijarán objetivos y propósitos del mismo. Para conocer más del tema, entrevistamos a la profesora Matilde Muciño Guadarrama, la cual imparte el segundo año de primaria en la Escuela Primaria Emiliano Zapata. Que yo considero que son importantes para que los alumnos logren el aprendizaje son principalmente la motivación.
la motivación que uno como docente le da para que el pequeño tenga ese interés y esa voluntad por aprender, pero principalmente su disposición. El niño debe de venir dispuesto a aprender cosas nuevas, aunque también va a influir mucho el factor afectivo-social y el ambiente familiar en el que el niño se desarrolla, porque si en casa existe una motivación y un apoyo, el alumno logrará su aprendizaje. Y este apoyo se refiere a lo efectivo, a lo emocional y a cubrir pues todas las necesidades que el pequeño llega a tener. Los enfoques de aprendizaje son importantes ya que principalmente se centran en cómo aprenden los niños, es decir, se refieren a las habilidades y comportamientos que utilizan para participar en esa enseñanza-aprendizaje. Bueno, pues el enfoque que yo utilizo es principalmente despertar en el alumno ese interés por aprender por medio de la curiosidad y el desarrollo de su creatividad, enfocando principalmente los diferentes estilos de aprendizaje, para así incluir actividades dirigidas para cada estilo, ya que, pues como sabemos, cada niño aprende de una manera diferente. Tenemos a los niños que son kinestésicos, los que son auditivos y los que son visuales. Entonces hay que retomar o hay que considerar actividades para que cada uno de nuestros pequeños logre ese aprendizaje. Hablaremos de las clases escolares como estructuras dinámicas. Como lo sabemos, las estructuras dinámicas de las clases educativas son una herramienta para llevar a cabo un orden dentro de las clases. Dentro de clases y que no se pierda la esencia de lo que se pretende enseñar, de los temas, y que no se pierda nada de lo que realmente se quiere llegar a enseñar y aprender. La estructura escolar tiene por objeto estudiar cómo se deben disponer los elementos que forman la escuela, el aula. ¿Qué quiere decir esto? Pues todos los recursos personales con los que se cuenta, los ambientales, los materiales dentro de clases, los organizativos. Para que la educación de los alumnos discurra de una forma adecuada, se necesita disponer de estos recursos. El que el grupo tenga una manera adecuada de trabajo también impacta en todas las formas en las que se va a trabajar en clases. La dinámica de un grupo de clases puede cambiar enormemente cuando un nuevo alumno o un profesor se incorpora a clases. ¿Qué quiere decir? Que si un profesor llega y es nuevo dentro de la escuela, tiene que haber una dinámica y se tiene que cambiar la forma en la que el otro profesor estaba enseñando y tiene que adaptarse a los nuevos alumnos y viceversa. Los alumnos tienen que trabajar conjuntamente con el profesor para poder trabajar de una mejor manera. La dinámica del aula implica la interacción entre los estudiantes y los profesores dentro del salón de clases, ya que esto impacta la manera de la participación que el alumno va a tener dentro del aula. Durante la clase, construir una buena relación con los alumnos es algo muy importante, ya que se va a convertir en una relación de respeto mutuo tanto de un profesor hacia un alumno y viceversa, de un alumno hacia su profesor. La dinámica del aula implica la interacción entre los estudiantes y los profesores dentro del salón de clases, ya que esto impacta la manera de
la participación que el alumno va a tener dentro del aula. La participación, cuando se cuenta con una correcta y estructurada dinámica de clases donde se incluyen a todos los alumnos dentro de cada una de las actividades, estos se sienten con más libertad de expresar sus opiniones. La participación, cuando se cuenta con una correcta y estructurada dinámica de clases donde se incluyen a todos los alumnos dentro de cada una de las actividades, estos se sienten con más libertad de expresar sus opiniones y de participar en todo momento. Si los maestros muestran un interés en lo que sus estudiantes están expresando, estos cada vez más estarán dispuestos a participar. La dinámica del aula implica la interacción entre estudiantes y profesores dentro del salón de clases, ya que esto implica la participación de cada uno de ellos dentro del aula. Se menciona la disciplina, no la disciplina que se lleva a cabo en las escuelas tradicionales o que se llevaba a cabo en las escuelas tradicionales, sino que se menciona que cada salón necesita su propio código de comportamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues cada salón conjuntamente con su profesor debe decidir qué se espera de unos de otros, qué espera un profesor de sus alumnos, así como qué esperan sus alumnos de su profesor. Algo que también es muy importante que debe de existir dentro de las dinámicas del aula es la motivación. Algunos estudiantes naturalmente motivados para aprender dentro de las limitaciones del aula, pero cuando un estudiante realmente está motivado dentro de su salón de clases y que la dinámica escolar es muy buena, estos se enfocan más en sus objetivos, en lo que ellos quieren, en lo que desean aprender y qué realmente les inspira. La motivación dentro de clases juega un papel esencial. Algo que es muy necesario dentro de cada aula de clases, que el por qué deben de contar con su propia dinámica escolar, es porque cada salón de clases es muy diferente, porque se encuentra una gran variedad de alumnos. Como bien lo sabemos, todos los alumnos son completamente diferentes unos de los otros, por eso es muy importante que cada salón sea original con su propia dinámica de clases. Hola, buenas noches. Voy a hablar de la forma en que antes nos enseñaban los maestros. Mi punto de vista que tengo de la forma tradicional que antes nos enseñaban, estoy hablando de hace 30 años, en la primaria, los maestros no tenían tanto interés en que aprendiéramos mucho. Ellos, si por ejemplo querían platicar con los otros maestros, se reunían y los alumnos solo nos decían,